Buenas tardes, jóvenes. Hoy, lunes 27 de abril, volvemos a vernos para nuestra clase a distancia de español en nuestro 9º grado. El tema que veremos hoy es formas no personales del verbo. Para eso va a ser necesario que recordemos qué es el verbo. Y veremos entonces qué es la clase de palabra que va a expresar una acción, una actitud, un cambio, un movimiento de seres o de cosas. Es posible que en este momento haya venido a su recuerdo el concepto tradicional de verbo que nos dice que es acción, que verbo es pasión, es estado y es movimiento. Pero siempre tendremos en mente que el verbo se va a referir a las actitudes que realizan las personas o animales. Por ejemplo, en este caso tenemos a este niño que corre, tenemos a esta niña que nada. Y acá tenemos otro ejemplo de una acción que es leer, leí. Estos tres ejemplos son acciones que realiza en este caso una persona y que convertidos en palabras se denominan verbos. Ahora la pregunta es, ¿qué son las formas no personales del verbo? Se le llama así porque carecen de una forma que indique la persona, el número, el modo y el tiempo de esa palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de la persona verbal nos referimos a la primera, segunda y tercera persona del singular, que en este caso es yo, tú, él o ella, y la primera, segunda y tercera persona del plural, que es nosotros, vosotros y ellos. Esta palabra, que es una forma no personal del verbo, también va a carecer de número, singular o plural. Va a carecer de modo, no sabremos si es indicativo, subjuntivo o imperativo. Tampoco sabremos el tiempo, si es presente, pasado o futuro. En este caso estamos ante una palabra en donde no podremos identificar ninguno de estos aspectos. Por lo tanto, a esa aparente acción le llamaremos forma no personal del verbo o verboide. Veamos unos ejemplos para que aclaremos mejor este tema. Las formas no personales del verbo se van a identificar por sus terminaciones. Estas entonces van a terminar en infinitivo, es decir, las encontraremos con terminaciones en ar, er, ir, por ejemplo, nadar, correr, leer. Terminaciones en gerundio, ando y endo, nadando, corriendo, leyendo. Terminaciones en participio, ado, ido, nadado, corrido y leído. Retomamos nuestro concepto anterior que nos dice que estas palabras carecen de persona, de número, carecen de modo y de tiempo. Por ejemplo, nadar. ¿Quién nadar? Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos nadar. Entonces decimos yo nadar, tú nadar, él nadar, nosotros nadar, vosotros nadar, todos nadar. Como podemos observar, no le corresponde ninguna de esas personas gramaticales o les corresponden todas. Como no le corresponde ninguna en particular, estamos hablando de una palabra con una forma no personal verbal. ¿Por qué? Porque no le corresponde ninguna persona gramatical. Lo mismo diríamos de correr. Si a correr le buscamos el tiempo, correr, ¿cuándo correr? Ayer, hoy o mañana. Ayer correr, hoy correr, mañana correr. Tampoco la palabra correr tiene un tiempo gramatical que asignarle, razón por la cual vamos a ratificar que todos estos ejemplos que aquí detallamos son ejemplos de formas no personales del verbo porque carecen de persona, carecen de número, carecen de tiempo y de modo verbal. Un par de ejemplos para continuar reforzando lo que hemos dicho, y es que en infinitivo las terminaciones son ar, er, ir. Amar, comer, vivir, saludar, dormir, apostar, jugar, barrer, trapear, cocinar. En gerundio las terminaciones ando,
endo, amando, comiendo, viviendo, cocinando, trapeando, bañando, saltando, jugando, ejercitando. Y en participio las terminaciones en ado y en ido, amado, comido, vivido, cocinado, ejercitado, bailado, etc. Todas ellas, si las analizamos una a una, veremos que no tienen persona, tiempo, modo ni número verbal, por lo tanto son formas no personales del verbo. Va a ser importante que reconozcamos entonces a qué nos referimos cuando nos preguntamos por una perífrasis verbal. Esta va a ser la unión de dos o más formas verbales que juntas van a funcionar como una unidad. ¿Cómo formamos una perífrasis verbal? El verbo auxiliar conjugado, que en este caso es la palabra tiene, el enlace, que es la palabra que, más el verbo que aporta significado, que en este caso es un verboide, comer. Y digo, tiene que comer. En este caso, vemos conformada una perífrasis verbal que de ahora en adelante la vamos a identificar como aquella formada por un verbo auxiliar conjugado, un enlace y un verboide. Otros ejemplos de perífrasis verbal para afianzar lo que hemos dicho. Llegó a tener 3 casas. Llegó es el verbo auxiliar conjugado, a es el enlace y tener es el verboide o forma no personal del verbo. Juan va a hablar. Va es el verbo conjugado auxiliar, a es el enlace y hablar es el verboide. Empezaré a trabajar. Empezaré es el verbo conjugado, a es el enlace y trabajar es el verboide. De esta manera, jóvenes, hemos concluido nuestro tema de hoy. Espero pues que hayan aprovechado este compartir de conocimiento y les sea muy útil para un tema más acumulado a sus conocimientos y para el desarrollo de las tareas asignadas esta semana. Que tengan una bonita semana y les recuerdo que en el chat pueden hacer las consultas respectivas. Una vez que vean este video, les voy a agradecer que en comentarios confirmen que ya lo han visto. Feliz tarde y bendiciones.